La Primera Guerra Mundial trajo la guerra a la Tierra a una escala nunca vista. Luego fue mucho más mortífera con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. ¿Somos nosotros los malos? Pero ha habido guerras que han implicado al mundo entero tanto antes como después de las guerras mundiales. Así que hoy vamos a crear con Lego todas y cada una de las guerras mundiales de la historia de la humanidad. Desde la guerra medieval hasta el apocalipsis nuclear. Aquí viene el sol. Asegúrate de quedarte hasta el final para ver un regalo, darle al botón de me gusta y suscribirte. Ahora vamos a entrar en esta cosa. Este es el Papa Urbano II. Estaba disfrutando de un hermoso día en la Ciudad del Vaticano cuando de repente se cabreó de este trabajo. Así que decidió declararle la guerra a casi todo el Medio Oriente. Fue a muchos de los reyes de Europa predicando su cruzada. Algunos lo rechazaron, mientras que otros pensaron que su idea era genial. Ayudó que ocurrieran muchas cosas astrológicas que ayudaron a convencer a los reyes de que esta cruzada sería una conquista santa. Así que muchos reyes de Europa terminaron empezando a llamar a sus abanderados para el Papa. Y así el Papa Urbano II causó una reacción en cadena de cruzadas a lo largo de los siguientes cientos de años, culminando en lo que muchos historiadores creen que fue una antigua guerra mundial. Porque a lo largo de estas cruzadas teníamos al Imperio Bizantino que necesitaba desesperadamente ayuda contra los soldados turcos en Anatolia. Así que el Papa, deseoso de Jerusalén, envió al ejército bizantino soldados de Francia, Inglaterra, el Sacro Imperio Romano Germánico, Castilla, así como representantes de un montón de naciones más menores, Escocia, República Checa, los Países Bajos y mucho más. Ahora bien, mientras estos ejércitos profesionales europeos se reunían para la guerra, tardaron mucho más de lo que el Papa pensaba. Y espiando en las sombras estaba Pedro el Ermitaño. Ahora Pedro estaba como: «Diablos, una cruzada con los amigos suena bien». Así que comenzó a predicar a los hombres, mujeres y niños de toda Europa sobre esta nueva cruzada. Campesinos de todas las naciones europeas comenzaron a marchar a Jerusalén y miles murieron de deshidratación, hambre, insolación. Aquellos que no murieron por exposición fueron casi todos acorralados por los ejércitos musulmanes y llevados a la esclavitud. Voy a la cárcel. No hace falta decir que el Papa estaba enojado por esto. Pero los reyes europeos estaban finalmente listos para marchar, tomando Anatolia y Jerusalén. ¡Toma Jerusalén, Deus! Los ejércitos musulmanes se formaron en este punto debido a los conflictos con el Imperio Bizantino, pero no estaban realmente preparados para que toda Europa se les viniera encima. Así que vamos a seguir adelante y construir los muros alrededor de Jerusalén para defender. El sultán y su vasto ejército han preparado las murallas de Jerusalén para el asedio. Sus soldados aprendieron una lección del sitio de Nicea y el sitio de Antioquía. No subestimar a los cruzados, que por su parte apenas tenían idea de lo que estaban haciendo. Y estaban teniendo mucha suerte, así que necesitaban detenerlos ahora. Llenaron barriles con abundante munición, prepararon hogueras para hervir aceite y verterlo sobre las cabezas de los atacantes. Y reforzaron las puertas inferiores con más piedra. Los defensores de Jerusalén estaban tan preparados como se podía estar para la ira de la primera cruzada. Y aquí vienen los cruzados. El ejército cruzado inicia su carga. Y por supuesto los defensores responden con fuego de flechas. Pero los cruzados también han traído consigo máquinas de asedio, bajando sus rampas. Ahora pueden acceder fácilmente a la parte superior de las paredes, yendo a toda marcha contra el enemigo. Y pronto los defensores de Jerusalén estaban muertos. Con la captura de Jerusalén completada por el ejército cruzado, los caballeros europeos prácticamente todos se fueron a casa. Esto realmente molestó a los bizantinos, porque no solo no se quedaron para ayudar a defender, sino que también el Papa básicamente dejó que los cruzados crearan sus propios estados cruzados, no devolviendo la tierra al Imperio Bizantino. Bro, no lo estaba pasando bien. Formaron los estados cruzados del condado de Trípoli, el condado de Edesa, el principado de Antioquía y finalmente el reino de Jerusalén. Estos nuevos estados nacionales no estaban completamente solos.
Tras esta cruzada y muchas de las futuras, los caballeros juraron su espada para proteger Tierra Santa, acabando juntos por crear órdenes caballerescas como los caballeros teutónicos, la Orden de San Lázaro, la Orden del Santo Sepulcro, los caballeros templarios, los caballeros hospitalarios y los caballeros de Santo Tomás. Hasta la Cuarta Cruzada, varias naciones europeas se turnaron para defender y perder los estados cruzados. Y luego tener que volver a atacar una vez más. Pero no pudieron replicar el éxito de la primera cruzada, principalmente porque tuvieron mucha suerte. Pero las siguientes cruzadas fueron la lenta decadencia de la presencia cruzada en Oriente Medio. Así que decidieron dejar que los niños lo intentaran a continuación. No estoy bromeando. Incluso los padres de toda Europa estaban animando a sus hijos a unirse a la cruzada de los niños. El Papa en ese momento como que trató de detenerlo, pero realmente no puso su mejor pie adelante. No vamos a entrar en demasiados detalles sobre esto, pero los niños que no murieron en el camino fueron encarcelados y vendidos como esclavos, así que esto no salió muy bien. ¿Quién hubiera pensado que la cruzada de los niños fracasaría? En las siguientes cruzadas, los ejércitos cruzados demostrarían que se trataba de una guerra mundial al poner la mira en un nuevo enemigo en un nuevo continente. Atacarían a los ejércitos del norte de África, en particular a los egipcios y sus líderes faraones. Pero los ejércitos de África demostraron ser mucho más poderosos de lo que los cruzados podrían haber imaginado, y sus propios ejércitos se verían obstaculizados por una serie de problemas. Luchas intestinas dentro de los ejércitos cruzados, disputas entre los líderes europeos y los papas, derrotas militares devastadoras debidas al desconocimiento de las tácticas enemigas, problemas con los suministros de su ejército que se quedaban atascados en el barro y, durante una cruzada, intentar invadir Egipto durante la época de crecidas del Nilo y ahogar a casi todo su ejército. Estoy bajo el agua. Por favor, ayúdenme. Está lloviendo demasiado. Más allá de las cruzadas que involucraron a Europa, Oriente Medio y el norte de África, Asia también se vio involucrada a través del Imperio Mongol. Cuando los mongoles invadieron Asia, tenían sus ojos puestos en el Medio Oriente también. Y se podría decir que los cruzados tenían una alianza informal con los mongoles, aunque en realidad solo tenían enemigos comunes. Y más allá de eso, los reinos europeos como Polonia se involucraron en las cruzadas posteriores. Pero no por muy buenas razones. Cometieron horribles atrocidades de guerra contra grupos minoritarios en Rusia. Yikes. Las cruzadas acabaron extendiéndose por varios continentes, afectando a millones de personas de muchas naciones diferentes de todo el mundo, lo que las convirtió en una de las guerras mundiales originales. Pero hubo otras guerras mundiales antiguas para las que necesito menciones honoríficas, la primera de las cuales fue la Guerra Greco-Persa, en la que casi todas las ciudades-estado griegas se alzaron en armas contra el Imperio Persa, conquistador del mundo. Una de las batallas más famosas de la Guerra Greco-Persa fue cuando Leónidas dirigió a 300 espartiatas, así como a refuerzos adicionales de los greco-estados, contra el asalto de todo el ejército persa. Esto se representó de forma más ficticia en la película 300. Pero otra guerra del mundo antiguo digna de mención son las campañas romanas de Julio César. Reunamos parte de su ejército. César y sus legionarios lucharon en múltiples continentes, haciendo campaña en Europa, Asia, África y Oriente Medio. Podía servir un nuevo territorio romano caliente y listo. Pizza, pizza. Pizza, 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 pizza. Pero es hora de salir del territorio de las antiguas guerras mundiales y entrar en la era de la pólvora, nena. Así es hora de que Napoleón se haga un nombre y destroce el equilibrio de los 1800 de Europa. Oh, presidente, de 100 baguettes la proche. Napoleón tuvo que darse a conocer durante la época más violenta de la historia francesa, la Revolución. Bueno, una de sus muchas revoluciones. A través del fuego y las llamas de la revolución, Napoleón empezó a representar el éxito y la estabilidad, construyendo un ejército francés impecablemente leal a él a través de sus actos de valentía en el campo de batalla a su genio de conspiración táctica.
Y así, el ejército francés conquistaría gran parte del mundo durante las guerras napoleónicas. Pero primero tenemos que construir el ejército de Napoleón. Para que conquiste, hagamos. Eso. Oh, sí. Este ejército puede conquistar tantos continentes. Tenemos fusileros, zapadores, dragones. Y no puedes olvidar a la vieja guardia. Ahora, este fue el primer gran conflicto que no solo involucró a Europa, África, Asia y Oriente Medio, sino también a América del Norte. Con la guerra de los 1812 y, por supuesto, Oriente Medio se vio involucrado de nuevo con la invasión de Egipto por Napoleón. En las campañas italianas, los soldados de Napoleón recibieron refuerzos italianos. Sin embargo, se encontrarían terriblemente superados en número, un tema común que Napoleón tendría que superar, en este caso luchando contra los soldados austriacos. Napoleón también invadiría Rusia con la ayuda de sus aliados prusianos e italianos y la lucha. Pero los rusos usarían más tácticas de golpear y correr, arremetiendo contra el ejército de Napoleón poco a poco. Pero Napoleón contraatacó brillantemente, incluso capturando Moscú, que ardió en medio de su ocupación. Pero al final del día, el frío y la mala logística de suministros francesa provocaron la retirada de Rusia. El oso ruso permanecería invicto y Napoleón mostraría fallos en sus tácticas, incapaz de sostener campañas largas. Tras un tiempo solo, abandonado en una isla, Napoleón intentaría volver una vez más para luchar con su amado ejército, pero un hombre lideraría una coalición contra él, el duque de Wellington. El duque británico, junto con su coalición de combatientes de Prusia, los Países Bajos, Brunswick, Hanover y más, fortificaría una posición en Waterloo, más o menos así. Et voilà, murallas dignas. Para un duque de Wellington, tenemos a los regulares británicos alineados en posiciones de disparo, guardias fríos listos para repeler las cargas de caballería, artillería cargada de metralla en caso de que la infantería se acerque un poco y algunas unidades de refuerzo listas para cargar en cualquier momento. Napoleón ve las defensas de Waterloo y decide que es todo o nada. Llama a los soldados. Los viejos guardias comienzan a marchar al paso hacia las defensas enemigas. Mientras tanto, los escaramuzadores cubren el fuego con disparos esporádicos. Más hombres les persiguen por detrás mientras los soldados comienzan a caer. La caballería carga hacia adelante por la línea media, pero al final el fuego de cañón es demasiado en la batalla de Waterloo, aplastando al ejército de Napoleón. Las guerras napoleónicas han sido el mayor conflicto que hemos cubierto hasta ahora, aunque tenemos que hacer una mención honorífica a la Guerra de los 7 años de la Era de la Pólvora. Al fin y al cabo, en ella se enfrentaron colonias de varios continentes. Este alcance de la guerra no se vería en los años venideros, hasta que la Primera Guerra Mundial llegó con el Kaiser Wilhelm. Ahora hemos cubierto la muerte del archiduque Francisco Fernando como una docena de veces en este canal, así que aquí está un resumen rápido: la muerte del sándwich serbio. Y ahí lo tienen, el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Nom nom nom, nom nom, desperdiciarlos. La proliferación masiva de Guerra de trincheras. El frente occidental comenzó con la invasión de Bélgica por el Imperio Alemán, que era aliado del Imperio Austrohúngaro. En el frente occidental, los aliados de Bélgica, que eran Francia y Gran Bretaña, acudieron rápidamente en su ayuda. Estos muchachos tuvieron que aguantar en el frente occidental durante varios años hasta... Los Doughboys entraron en escena y experimentaron la pesadilla que era la guerra de trincheras. Así que vamos a seguir adelante y simular el teatro europeo aquí dentro de estos muros de trincheras contra la fuerza de invasión del Kaiser. Ya tenemos nuestro asalto a las trincheras alemanas y austrohúngaras, con oficiales cargando, soldados clavando bayonetas a otros franceses, intercambio de disparos en ambos bandos con una precisión mortal, médicos intentando curar a los heridos en el campo de batalla, artillería disparando en las trincheras traseras y refuerzos procedentes de las trincheras de reserva. El frente occidental incluía todo esto e incluso más naciones. Pero luego pasamos a las montañas de Italia. El frente italiano presentó una lucha increíblemente brutal y mortal,
con el terreno en las montañas siendo casi tan peligroso como las propias balas volando, resultando en una moral y bajas horribles para ambos bandos. Aún así, los combates en este frente apenas se comparaban con los que tuvieron que librar los rusos. El frente oriental de la Primera Guerra Mundial era mucho más móvil que el occidental, por lo que hubo más combates. Sin embargo, fue durante un periodo de tiempo más corto, porque a poco más de la mitad de la Primera Guerra Mundial hubo una guerra civil rusa. Bueno, una revolución comunista si se quiere. Así que los alemanes se dieron por vencidos en este frente y prácticamente se esfumaron mientras el zar Nicolás II lo perdía todo. Pero si la lucha aquí hubiera durado más tiempo entre los dos bandos, quién sabe cuáles habrían sido las pérdidas. El número de muertos ya había sido asombroso hasta ese momento, y la revolución en sí sería, como mínimo, sangrienta. Mientras que en Rusia los combates eran más bien gélidos, en el Imperio Otomano eran francamente hirvientes. Esto nos lleva esencialmente al día D de la Primera Guerra Mundial, la batalla de Galípoli. Now, con una verdadera representación de por qué la Gran Guerra fue considerada Primera Guerra Mundial. Las fuerzas aliadas incluían Australia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Irlanda, Francia, India y Terranova. Un esfuerzo realizado principalmente por fuerzas coloniales de todo el mundo para derribar las defensas de playa del Imperio Otomano. No se puede hablar de la Primera Guerra Mundial sin hablar del gran número de soldados procedentes de las colonias de todo el mundo. El Imperio Otomano asestó una derrota devastadora desde los muros del acantilado, causando más de 220,000 bajas a las fuerzas aliadas. Y al final del día, estas potencias coloniales tuvieron la tarea casi imposible de tomar los muros del acantilado de Gallipoli. Pero esto demuestra hasta qué punto la Primera Guerra Mundial fue realmente una guerra mundial. Muchos de estos grandes imperios serían destrozados después de la Primera Guerra Mundial, sus colonias legítimamente despojados de ellos. Pero no todas estas potencias europeas se irían tan pacíficamente. Después del Tratado de Versalles, Alemania quedó en ruinas, dejando un vacío de poder para este hombre, Adolf Brickler. Él barrería el suelo con los países de Europa y encabezaría la Segunda Guerra Mundial. A Boogaloo eléctrico. Una vez más, como todas las guerras mundiales parecen hacer, comienza en Europa. Pero esta vez tenemos la guerra mecanizada. Los soldados alemanes de la Wehrmacht atravesarían rápidamente las defensas polacas. Las fuerzas polacas no tenían ninguna oportunidad contra esta nueva era de la guerra. Y honestamente, los franceses tampoco tenían ninguna posibilidad. Intentaron recrear la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial con la línea Maginot. Sin embargo, todo su ejército fue prácticamente aniquilado por la Blitzkrieg alemana. A los Panzer les importa un bledo. Pronto, la Fuerza Expedicionaria Británica comenzó su evacuación en Dunkerque, la mayor evacuación por mar de cualquier guerra de la historia. Y un fallo fatal en el plan de Brickler, permitir a los británicos escapar en lugar de bombardearlos. En su lugar, guardaría los bombardeos para la batalla de Inglaterra. La RAF británica luchó diligentemente en el Blitz, combatiendo a la Luftwaffe. Todo el país estaba en juego durante esta costosa batalla y la infantería británica no quedaría al margen por mucho tiempo, ya que se vería envuelta en un acalorado conflicto en el norte de África. El Afrika Korps alemán se había labrado un buen terreno dentro del norte de África. Bajo el liderazgo de Erwin Rommel, alias el Zorro del Desierto, habían dominado a las fuerzas locales, con italianos, alemanes y colonias de ambas naciones, ocupando franjas de desierto. Pero sus fuerzas serían fuertemente desafiadas por el general británico Montgomery, cuya fuerza expedicionaria luchó duramente, matando franjas del Afrika Korps, mientras lentamente ganaba terreno en el desierto. Hasta que finalmente Brickler envió a Erwin Rommel a casa, porque en el Pacífico las cosas se estaban poniendo mal y necesitaban apuntalar sus defensas de Normandía. Hasta ese momento, el ejército japonés había estado conquistando las islas del Pacífico y masacrando al ejército chino. De hecho, cometieron una gran parte de los crímenes de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Pero por alguna razón decidieron despertar al gigante dormido. Era el momento de América para brillar, bebé, y brillar lo hicieron, saltando de isla en isla por el Pacífico contra guerreros japoneses de increíble élite, intrépidos en sus cargas bonsai y en la guerra de guerrillas. A los marines estadounidenses les esperaba una dura batalla. Y de vuelta al frente occidental,
Los estadounidenses encabezaron la mayor invasión anfibia de playa aliada de la historia, con horribles bajas recibidas a lo largo de las playas de Normandía. Mientras tanto, los pilotos estadounidenses tenían la ardua tarea de lanzar soldados en paracaídas por todo el frente occidental. Desde el día D-1 hasta la operación Market Garden, los paracaidistas ejecutaron algunas de las misiones más peligrosas de la Segunda Guerra Mundial. En la batalla de las Ardenas, los soldados estadounidenses también tuvieron que resistir en sus trincheras los duros contraataques alemanes. Un ejército alemán desesperado empuja con sus últimos vehículos para intentar salvar la guerra, pero estos combates palidecían en comparación con las gélidas y horribles condiciones del frente oriental. El ejército soviético tuvo que enfrentarse una vez más a las condiciones más mortíferas de la guerra mundial y tuvieron que defender la ciudad que llevaba el nombre de su líder, Stalingrado, donde las tropas alemanas luchaban sin piedad calle por calle y casa por casa contra los camaradas soviéticos. Las bajas en ambos bandos fueron cuando menos horribles y la ciudad quedó en ruinas. Gracias a... Sin embargo, este fue sin duda el punto de inflexión en el frente oriental. Mientras tanto, en el frente del Pacífico, este hombre, Oppenheimer, y su equipo desarrollaron el mayor de los boom boom. Y con Brickler súper muerto en su búnker, la Segunda Guerra Mundial llegaría a su fin. Pero hay una mención honorífica que me gustaría hacer: la Guerra Fría. Aunque técnicamente no fue una guerra en sí misma, la CIA, la KGB y muchas otras agencias de inteligencia manipularon el mundo entero. Además, hubo algunas guerras indirectas, como la guerra estadounidense en Vietnam, la guerra ruso-afgana y un número adicional de conflictos de guerra proxy que caen bajo el paraguas de la Guerra Fría. Por suerte para nosotros no se ha producido una verdadera tercera guerra mundial, pero ¿cómo sería si se produjera? Bueno, me imagino que habría un gran énfasis en la tecnología, especialmente los vehículos. Artillería moderna, tanques M.I. Abrams, tanques de asalto, helicópteros, lanzamisiles, vehículos blindados de transporte de tropas y mucho más. Y la guerra sería probablemente causada por un conflicto exterior, como Israel, la invasión rusa de Ucrania, o tal vez algún conflicto futuro que ni siquiera conocemos. Pero esperemos que en esos conflictos prevalezca la cabeza fría. De no ser así, probablemente se desplegaría el ejército de Estados Unidos, como este soldado de la infantería de Marina aquí presente. Y sin duda, se intensificaría la presencia de tropas sobre el terreno. Los países de la OTAN, como Alemania, Francia, el Reino Unido y otros, se unirían rápidamente a la guerra. Probablemente rápidamente igualados por China, Corea del Norte, Rusia, tal vez la India, las naciones BRICS. No Lego BRICS, pero eso es una coincidencia divertida. Pero la guerra moderna es mortalmente eficiente ahora, con francotiradores capaces de alcanzar objetivos a 1 milla de distancia, operadores de drones capaces de luchar en el campo de batalla con seguridad a todo un mundo de distancia, y misiles ICBM siendo una amenaza constante para todo el mundo. Por eso es probable y esperemos que nunca se produzca una guerra mundial debido a la destrucción mutua asegurada, y las guerras por poder son probablemente el futuro continuo de la guerra moderna. Porque como dice la famosa cita, no sé con qué se librará la tercera guerra mundial, pero sé que la cuarta guerra mundial se librará con palos y piedras. Entremos en el sorteo. Regalaré una minifigura de cada una de las épocas bélicas que hemos visto hoy, algunas de las cuales son customs reales de Lego y otras son falsificaciones. Todo lo que ves aquí, todo lo que tenéis que hacer es darle al botón de me gusta, suscribiros, estamos trabajando en el próximo video, y comentar abajo qué conflicto os gustaría ver hecho de Lego a continuación. Una mirada en profundidad a la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, las guerras napoleónicas, una hipotética Tercera Guerra Mundial. Hacedme saber en los comentarios lo que creáis que estaría bien o cualquier otra guerra que me haya perdido. Hasta luego.